Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien por acá? Hola, doctor. Buenas Yo tardes. Buenas tardes, profesores. Buenas tardes, ¿Qué tal? compañeros. Ya avisé para que les felicite al doctor por su Qué cumpleaños. bárbaro. Estamos acá casi Muchas lo felicidades, doctor. declaramos día de brindis. Un pendex, doctor. Muchas felicidades. Muchas gracias. Qué lástima no supimos antes, si no, doctor, le caíamos con bocadito, torta y todo eso en el trabajo. O si no, exigíamos esta clase presencial. También. Digamos, Y puede ser la semana que viene, igual nomás, podemos posponer claro, esa actividad. podemos juntar con el compañero del ingeniero Samudio. Que falta poco también. Sí, también. Falta poco ya, así mismo. Bueno, vamos a contar hoy un ratito con la presencia del doctor, que vamos a repasar un poquito lo que dimos en la clase anterior, ¿verdad? Hablamos mucho de lo que es hipótesis y, como les dije en la clase anterior, a veces subestimamos la hipótesis, a veces es como que pensamos que sabemos demasiado bien hipótesis, que no hace falta repasar ni volver a dar, ni etcétera, etcétera, pero cuando leemos otros trabajos, quizás a veces vemos, ¿verdad? O que no está bien planteada la hipótesis, o que la hipótesis no va acorde o de la mano del objetivo general y el objetivo específico, o hay hipótesis que a veces, como no es de nuestra área, no llegamos a comprender bien, ¿verdad? Justamente la clase anterior, una de las compañeras planteó un tema de investigación, ¿verdad? Y ella decía, bueno, a veces me cuesta plantear la hipótesis, o a veces cuesta que la gente entienda mi hipótesis, y estuvimos hablando de eso y tampoco yo podía pensar bien, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito otra vez de eso. Vamos a partir de ese tema, digamos, de la compañera, a ver si el doctor nos puede ayudar. Y bueno, y después vamos a seguir. Entonces, mientras también se van a ir conectando los compañeros. Bueno. Creo que era el último ejercicio 4. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Eso están viendo. Sí se ve. Bueno, entonces cuando decíamos, bueno, primeramente la hipótesis dijimos que tiene que ser algo coherente. No tiene que ser, la hipótesis no tiene que, no tiene que ser lo que a mí se me ocurra, ¿verdad? Si bien habla de que tenemos que tener, iniciativa, tener mucha imaginación, etcétera, etcétera, pero tiene que ser coherente, ¿verdad? ¿Y qué nos ayuda para armar una hipótesis coherente? Son las observaciones previas. Hablamos muchísimo del conocimiento empírico, y que realmente una buena investigación empieza con el conocimiento empírico, ¿verdad? Que son observaciones, y que de esas observaciones uno va haciendo deducciones, pero que todavía quizá no está comprobado, ¿verdad? Con una investigación, ¿verdad? Pero dijimos que una investigación son como filtros, ¿verdad? Que son como diferentes filtros, ¿verdad? Y ese primer filtro sería el conocimiento empírico, ¿verdad? Ok, entonces primeramente, en base a conocimiento empírico, después decíamos que era una verdad provisional, ¿verdad? La verdad provisional, ¿por qué es provisional? Porque nosotros consideramos que es así, pero mediante nuestro experimento, o nuestro estudio, nuestro análisis,
esa verdad provisional se va a aceptar o se va a rechazar, ¿verdad? Eso es otra característica. ¿Qué más? ¿Qué más podemos agregar? Decía que no tiene que, la hipótesis no tiene que ejercer un juicio de valor. Normalmente la hipótesis no tiene que decir es bueno, es malo, es regular, sino aumenta, disminuye. No, esa es la recomendación, que no tiene que ejercer como juicios de valor, ¿verdad? Esa es otra característica. Normalmente mi objetivo general casi siempre va a ser muy parecido. Realmente, si vamos a ir específicamente, casi cambian la redacción nomás, pero el objetivo general es prácticamente la hipótesis, ¿verdad? Bueno, y en este caso, no sé si está presente la compañera, no Hola, recuerdo si me dijo su nombre. hola, Hola. profe. Justo acabo de entrar y veo que se está proyectando mi tema. Estamos, acá ya nos vamos a poner, vamos a agarrarnos tu tema, que es lo más complicado, ¿verdad? Acá con los compañeros y con el doctor Nakayama, y vamos a ver si... El tema de investigación es muy amplio, ¿verdad? Si bien la mayoría somos investigadores, cada uno otra vez tiene su área, ¿verdad?, de experticia, ¿verdad? Yo hace ya un tiempo tengo cierta experiencia, pero mi campo es diferente, ¿verdad? Entonces... ahora el doctor nos va a acompañar un poquito y quizás él pueda ayudarnos un poco más, ¿verdad? Entonces, si puedes comentar un poquito tu tema. Está el doctor ahora en línea también, el doctor Nakayama. ¿Qué Sí, tal, doctor? Muchas felicidades. gracias. Muchas gracias. En Ya la- realidad que en su momento ya habíamos conversado del tema en sí. Lo que tendríamos que ir viendo un poco ahora es tu objetivo, ¿verdad? Porque en base a tu objetivo, de tu objetivo vamos a sacar, así como dijo Antonio, la hipótesis, y después también de tu objetivo vamos a sacar el título de tu trabajo, ¿verdad? Entonces, vos ya tenés claro tu objetivo general específico. Si puedes compartir eh, con él y arrancamos. sí, sí, profe, justamente. Siempre mi duda fue si mi objetivo lo hago respetando los pasos metodológicos de una validación o no, porque bueno, mi objetivo general va a ser la validación de este cuestionario al español paraguayo. Y como objetivo específico de toda validación en la parte metodológica hay pasos. Como el primer paso es evaluar el constructo. ¿Qué sería el constructo? Sería como que la estructura de ese cuestionario. Entonces se evalúa el constructo de ese cuestionario a través de una prueba X metodológica. Luego de evaluar ese constructo, yo tengo que hacer lo que sería realizar el test-retest, que es, luego de aplicar esto, de evaluar el constructo, yo tengo que pasar en 2 tiempos determinados a la misma población este cuestionario. Y luego está la parte intra e interobservador, en donde yo, como no puedo hacer esto sola, no puedo validar sola, tengo que estar, o sea, con un grupo de jueces expertos, donde también ellos van a analizar estas voces pediátricas y van a decir cuáles son las que están con disfonía y cuáles son las que no están con disfonía, porque yo necesito esa clasificación para poder validar esto. Entonces, todo lo que yo le estoy hablando es como que estoy siguiendo la parte metodológica de mi objetivo y no sé si está bien eso. Para mí está correcto, o sea, está más claro de lo que parece. En realidad no es tan complicado porque No le estoy si escuchando vos al vas a profe. validar una metodología, en realidad que vos vas a validar un instrumento, que vos vas a hacer primero una transcripción, No estoy escuchando, no sé si es mi señal o...
No, no Creo se que- ¿Ahora? escucha. Igual. ¿Me Toda esa escuchas? primera parte, doctor, de la explicación, justo cuando ya empezó a explicar, se fue Hola. ¿No el me escuchas? audio. Ahora sí, la parte Nadie me escucha. de cuando empezaste a explicar. Antonio, ¿vos me escuchás? Hola. Es el inconveniente de las clases ¿Ahora online. se escucha? Sí, profe, ahora se le escucha a los dos. No, sí, perfecto. Entonces, si tu idea es, o sea, si tu objetivo es validar un instrumento que vos vas a hacer dos cosas. Por un lado vas a traducir y por otro lado vas a verificar que es aplicable. Entonces, si tu objetivo es validar ese instrumento, entonces lo que vos vas a decir en tu hipótesis es que el instrumento puede servir para lo que se requiere. Entonces, si vos con ese instrumento vas a diagnosticar o identificar ciertas patologías o hacer una clasificación, entonces con lo que vos vas a proponer se puede. ¿Por qué va a hacer eso? Porque vas a tener modo de Sí, verificación o de profe, validación. sí, así mismo, justamente. Y ¿Me podría escuchó? poner dos objetivos en el Sí, general, que sería adaptar y validar, o tendría que ser por separado, adaptar aparte y validar aparte. Y vos podés juntar, vamos a hacer una trampita. Vos puedes decir validar el instrumento adaptado. Ah, ya, entiendo. Porque la adaptación Porque otra vez primero, tiene como usted mismo dijo, la parte de traducción, retraducción, un lingüista, un traductor que hable francés y español. y por eso y lo que vas a adaptar. Y tu objetivo es validar el instrumento Me adaptado. encanta. Ya solucionamos Ahí el no tiene- problema. También es importante tener en cuenta que el objetivo general es tu objetivo macro, digamos. O sea, todo lo que vos querés lograr tiene que estar reflejado en tu objetivo general. Y tu objetivo específico serían los diferentes pasos que vas a ir desarrollando para llegar a este objetivo general. Entonces, finalmente lo que querés es, supongo que validar, ¿verdad? Que sea un instrumento válido para poder diagnosticar o comprobar, ¿verdad? En todo caso. Porque en realidad lo que vos vas a hacer, esto es una metodología ya utilizada, ¿verdad? Vos lo que vas a hacer es traducir y ver si sirve para esta población, digamos, supongo yo, ¿verdad? Porque esto ya me dijiste que se utiliza en Francia, ¿verdad? Es una Sí, sí. metodología ya utilizada en Francia y vos querés validar acá en Paraguay. Entonces, yo creo que puede ser el objetivo general uno, pero sería el reflejo del fin principal, digamos, ¿verdad? Que sería de que este cuestionario sirva también acá, como sirve en Francia, ¿verdad? Para diagnosticar estos síntomas, enfermedad o no sé si Sí, está considerada así enfermedad. mismo. Es un síntoma, la disfonía es un síntoma. Mm, ok. Ok, entonces, ¿qué es lo que después tenés que tener en cuenta? Todos los pasos que vos tenés que seguir, ¿verdad? Y si vos tenés el primer paso, yo creo, ¿verdad? Como les dije, yo no soy especialista, pero yo supongo que primero tendría que ser la traducción, porque si eso está mal traducido, por ejemplo, eso va a invalidar todo el resto. Metodológicamente, primeramente vos tenés que traducir y tiene que estar bien traducido y vos tenés que contar en tu metodología cómo vas a traducir, ¿verdad? No es lo mismo que te traduzca un especialista que va a saber los términos técnicos que un traductor nomás, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Esas cosas tenés que ir teniendo en cuenta para que metodológicamente eso ya va a formar parte como de tu diseño, ¿verdad? Viste que Sí, vieron sí. que nosotros después hablamos de diseño, ¿verdad? Entonces, justamente uno tiene que tener muy bien en claro tu objetivo general
objetivos específicos para tener un buen diseño, porque si no, puede estar mal realizado nuestro estudio, nuestro análisis, ¿verdad? Entonces, yo creo que el primer paso, por ejemplo, traducir, ¿verdad? Después aplicar y después, tercero ya sería que evaluar que esos diagnósticos o esa parte de ese paso sea evaluado por pares, ¿verdad? Que van a ser ya tus pares, pero que se necesita porque vos misma pues, no podés evaluar, ¿verdad? Alguien tiene que, por lo menos un grupo de pares tendría que decir, ah, sí, está correcto o está incorrecto. Súper, profe. Sí, genial. Muchísimas gracias. Creo que... Entonces, tu primer objetivo va a ser la adaptación. Y para ese primer objetivo vas a tener actividades. Y la traducción va a ser una actividad. No va a ser un objetivo. Una actividad, exactamente, sí. Claro, porque adaptar a veces no solamente incurre en traducir literalmente, sino a veces hay cierto aspecto también que va a quedar mejor para esta población, ¿verdad? A veces hay ejemplos, por ejemplo, hay textos donde hay ejemplos que acá la gente no va a entender, por ejemplo, le hablas de cosas que es común en Francia, pero que acá no es. Entonces a veces la traducción no es literal, ¿verdad? Entonces ahí también entra ya la adaptación porque uno busca ejemplos más acorde a nuestra población o a una edad más, quizás vos tu rango etario es diferente o ese tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, ok. Muchas gracias, doctor. Ok. Estamos acá atentos. Bueno. Gracias, compañeros. Tengo que salir un ratito, después vuelvo a entrar. Ok. Bueno, creo que empezamos con diseño. Vamos a ir hasta ahí. Bueno, entonces, hablamos de hipótesis, objetivo general y objetivo específico. Entonces, mi pregunta en general es, ¿no hay preguntas sobre estos tres aspectos? Bueno, entonces acá dice que la investigación experimental sigue las siguientes etapas: delimitar y definir el objeto de investigación. Ya hablamos que eso es muy importante, ¿verdad? Después, plantear una hipótesis de trabajo. Ya sabemos también que nuestra hipótesis o tenemos que aceptar o no, ¿verdad? Entonces, a partir de esos objetivos, el objetivo general y objetivo específico, tenemos que hacer ya un diseño de nuestro experimento o de nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre eso. Entonces, antes de realizar un experimento para la obtención de datos, hay que planificarlo de tal manera que permita obtener la información pertinente al problema de investigación. A esta etapa se lo conoce como diseño del experimento y puede concebirse como la consecuencia completa de pasos a realizar para asegurar que se obtendrán la información necesaria para el contraste de la hipótesis planteada, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que diseñar todos los pasos que vamos a seguir, ¿verdad? Por eso yo le decía muchas veces, nosotros leemos, suele ser común, ¿verdad? Y nosotros que somos docentes universitarios y a veces los alumnos de grado todavía no comprenden bien, ¿verdad? Y a veces te ponen en sus objetivos quizás objetivos que después no se desarrolla, ¿verdad? Uno no ve reflejado, no ve concordancia, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante tener bien en claro cada objetivo específico, tener en claro que esos objetivos específicos me tienen que llevar al objetivo general y que mi diseño experimental me tiene que responder, ¿verdad? A cada uno de mis objetivos específicos. Ok. Bueno, la metodología del diseño de experimentos estudia cómo variar deliberadamente las condiciones habituales de un proceso empírico para aumentar la probabilidad de detectar cambios significativos en la respuesta y obtener así un conocimiento más profundo
¿Qué está usando? Sobre el comportamiento del proceso. Vos tenés la contraseña del Wi-Fi. Doctor, tu micrófono está prendido. Necesitamos Ahora, ¿qué tipo de investigaciones se ajusta a esto que estamos diciendo? Acá dice, la metodología del diseño de experimentos estudia cómo variar deliberadamente las condiciones habituales de un proceso empírico. ¿Verdad? Nosotros quizás observamos algo, ¿verdad? Y queremos comprobar, ¿verdad? Entonces esas condiciones habituales que se dan normalmente, nosotros tenemos que variar, ¿verdad? ¿Y para qué vamos a variar? Para aumentar la probabilidad de detectar cambios significativos, ¿verdad? Pero esto no es siempre así, ¿verdad? Esto se ajusta a un tipo de investigación, ¿verdad? Que es la experimental. Pero ¿qué pasa si mi tipo de investigación es descriptiva, por ejemplo, o analítica? Entonces ahí el investigador no va a estar variando deliberadamente algunos factores. ¿Es así? ¿Me entienden esa parte, verdad? Todos los temas que ustedes presentaron, ninguno es, por lo menos hasta lo que yo vi, ninguno es experimental. Por ejemplo, este dice, el sedentarismo extracurricular aumenta los factores de enfermedad no transmisible, ¿verdad? Entonces acá, en este caso, el investigador va a observar lo que ocurre, ¿verdad? Entonces es en este caso entonces puede ser observacional, ¿verdad? Analítico, si es que va a analizar las causas, pero no va a intervenir, entonces no es experimental. Vamos en el otro caso. Dice, impacto de la pandemia en el acceso a servicios de Internet. Es lo mismo, ¿verdad? El investigador tampoco va a interferir, ¿verdad? En este caso va a observar lo que ocurre y va a analizar, porque dice impacto, ¿verdad? Entonces quiere decir que va a haber algunas variables, pero va a analizar el impacto. Entonces es analítico. Y en esto es lo mismo, ¿verdad? Prevalencia leishmaniasis, todo lo que es prevalencia es también descriptivo. Ok, vamos a seguir. Esto es importante, ¿verdad? ¿Por qué le hago énfasis en eso? Porque los ejemplos que vamos a ir dando más adelante son más experimentales, ¿verdad? Donde el investigador sí va a ejercer, sí va a interferir en ciertos procesos para poder ver esa variación y poder dar una explicación a esos conocimientos empíricos, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces la investigación experimental es cualquier investigación realizada con un enfoque científico donde un conjunto de variables se mantienen constantes mientras que el otro conjunto de variables se miden como un sujeto del experimento. La investigación experimental es la alteración de una variable experimental para determinar las causas o efectos que puede provocar, ¿verdad? Se debe gestionar en un ambiente estrictamente vigilado por las personas que realizan el experimento, ¿verdad? Bueno, y acá dice, selección de los factores y sus respectivos niveles, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de experimentos, cuando estamos hablando de una investigación experimental, donde el investigador, vamos a repasar otra vez, dice, donde el investigador tiene un conjunto de variables constantes y otro conjunto de variables no constantes, ¿verdad? Para que uno pueda predecir por qué ocurren esos cambios, ¿verdad? Entonces,
A eso se le llama factor, ¿verdad? Factor de estudio. Entonces, nosotros tenemos que seleccionar nuestro factor de estudio y sus respectivos niveles, ¿verdad? Entonces, un factor de estudio es cada una de las variables independientes cuyo efecto se quiere evaluar. Si un experimento consta de un solo factor, se llama experimento simple y se incluye, y si incluye dos más factores, se llama experimento factorial, ¿verdad? Los niveles de un factor o la combinación de niveles de más de un factor se denominan tratamientos. Bueno, algunos de ustedes tienen como propuesta de investigación este tipo de investigación, ¿verdad? Algunos de ustedes tienen, va a ser experimental la propuesta que tienen, que van a tener. Todos los temas que estuve viendo hasta ahora son descriptivos, ¿verdad? Dijimos que en el descriptivo el investigador describe, ¿verdad? Describe un fenómeno, pero no interviene. Entonces, o puede ser también descriptivo analítico, donde analiza, ¿verdad?, las causas, pero tampoco interviene. ¿Alguno de ustedes va a hacer o tiene como tema, como propuesta, alguna investigación que sea experimental, donde el investigador sí va a ejercer algunas variaciones para observar? ¿Ninguno? Les En mi caso, pregunto para no, usar... doctor. En mi caso Les particular, pregunto para... es descriptivo. Descriptivo, sí. Ok. La mayoría vi que es descriptivo. Bueno. Bueno, entonces, si vamos a estudiar un solo factor, digamos, es una investigación simple o también se le dice unifactorial. Ahora, si tiene más de un factor, por ejemplo, normalmente cuando son dos factores se le dice bifactorial. Si es tres factores se le dice trifactorial y así sucesivamente. Bueno, vamos a ir un poco más. Entonces, el factor es la variable independiente cuyo efecto se desea estudiar, ¿verdad? Y los tratamientos son los niveles o categorías del factor de estudio. Es una de las formas que en cantidad o calidad o el factor a estudiar toma durante el experimento. Entonces, seguramente ustedes ya estos términos ya alguna vez dieron, ¿verdad? Famoso variable dependiente e independiente. ¿Me pueden decir algún ejemplo de variable dependiente e independiente? Por ejemplo, si yo voy a analizar, yo que soy agrónomo, tengo que dar ejemplos agronómicos, ¿verdad? Entonces, si yo voy a analizar diferentes variedades de soja y lo que quiero medir es la producción, la productividad, kilogramos por hectárea. ¿Cuál es mi variable dependiente y cuál es la independiente? Piensen un poquito. Muchos de nuestra clase van a hacer ejercicios. Vamos a duplicar acá. Vamos a duplicar y vamos a poner... ¿verdad? Yo voy a evaluar variedades de soja, diferentes variedades.
Vamos a poner 3 variedades. Y voy a evaluar rendimiento. Rendimiento se mide en kilogramos por hectárea. A ver, ¿dónde estábamos? Por acá. Dice que un factor es cada una de las variables independientes cuyo efecto se quiere evaluar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la variable independiente acá? ¿Y cuál es la dependiente? El investigador va a decidir qué variedad va a utilizar, ¿verdad? En este caso, el investigador dice, puede ser las 3 variedades más sembradas, por ejemplo, NK3363, soja par y RRBT, ¿verdad? Entonces, esas son mis variables independientes. ¿Qué significa independiente? Que eso no va a variar. Eso está ahí. Eso ya está definido por el investigador y no va a variar. Eso significa que es independiente. Ahora, ¿qué es lo que va a depender o qué va a ser la dependiente? El rendimiento. ¿De qué va a depender el rendimiento? Va a depender de cada variedad, ¿verdad? Entonces, esta variedad me puede rendir tanto, esta variedad tanto y esta variedad tanto. Entonces, el rendimiento es una variable dependiente que depende de la variedad de soja, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, el factor de la variable independiente cuyo efecto en cuanto a rendimiento, ¿verdad? Un productor quiere saber qué variedad le rinde más. Entonces, la variable, el factor que quiere estudiar va a ser la variedad, ¿verdad? Ok. Los tratamientos son los niveles o categorías del factor de estudio, ¿verdad? Es una de las formas que en cantidad o calidad el factor a estudiar toma durante el experimento, ¿verdad? Entonces, el factor a estudiar, en este caso, son las variedades y lo que vamos a evaluar es el rendimiento. Acá tenemos otro ejemplo. Tener el factor fertilización, ¿verdad? Obviamente que la fertilización me va a tener, se supone que yo estoy evaluando un cultivo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son mis niveles de fertilización? 0, ¿verdad? Que significa que 0%, que no adiciono nada de fertilizante, 5% y 10%, ¿verdad? De fertilizante. Ok, entonces mi tratamiento van a ser esos mismos, ¿verdad? Mi tratamiento 1, por ejemplo, es 0%, que puede ser el testigo. Tratamiento 2 puede ser 5% y tratamiento 3, 10%, ¿verdad? Pero acá, ¿qué es lo que voy a evaluar? Vamos al mismo ejemplo de soja, ¿verdad? Yo tengo un campo de soja y supongamos que yo ya sé qué variedad me rinde más, ¿verdad? Supongamos que soja par es la que rinde más, pero ahora lo que quiero saber es con qué nivel de fertilización me conviene, digamos, fertilizar, ¿verdad? Entonces hago otro experimento. Entonces, en este caso, mi variable independiente mi variable dependiente va a ser otra vez el rendimiento, ¿verdad? Kilogramos por hectárea. Con cada uno, ¿cuánto va rindiendo? Quiere decir que el factor productividad o producción depende del nivel de fertilizante que se incorpore, ¿verdad? Bueno, acá hay otro ejemplo.
Este ejemplo habla de raza de gallinas ponedoras, ¿verdad? Y el nivel van a ser diferentes razas. Y también eso van a ser mis tratamientos, ¿verdad? Y yo puedo evaluar, por ejemplo, si dice ponedora, seguramente puedo evaluar cantidad de huevos o puedo evaluar periodo de cuánto pasa de una oviposición con respecto a la siguiente, si de cada 18 horas, cada 24, cada 36, etcétera, etcétera. Puedo evaluar tamaño, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué va a ser mi variable independiente? Van a ser las razas, ¿verdad? Y mi dependiente van a ser lo otro, ¿verdad? Por ejemplo, tamaño de huevo, ¿verdad? Que eso es un factor de calidad, ¿verdad? Ustedes cuando van a comprar huevo del súper siempre seguramente ven que creo que dice categoría 1, categoría 2 y está según el tamaño de los huevos, ¿verdad? Entonces, eso es una variable independiente. En este caso, perdón, una variable dependiente. En este caso, de un factor que es la raza de las ponedoras. Bueno, entonces dijimos que si estamos hablando de un solo factor, se puede decir que es unifactorial o experimento simple, ¿verdad? Cuando tiene un solo factor. Y acá hay de lo que ya hablamos, ¿verdad? Por ejemplo, fertilización, ¿verdad? En este caso dice fertilización orgánica que puede ser estiércol, ¿verdad? Y esos mismos van a ser, estos niveles, otra vez van a ser sus tratamientos, ¿verdad? Acá, por ejemplo, T1 va a ser 0 kilogramos. Bueno, vamos a traer un poquito hacia atrás. ¿Por qué entonces este es experimental? ¿Por qué este tipo o esto que es, este experimento, por qué no es, o sea, esta investigación, por qué no es observacional o descriptivo? El investigador está manipulando, ¿verdad? ¿Qué es lo que manipula? Está manipulando los niveles de fertilización orgánica. Entonces, en una parcela pone 50 kilogramos, en otra parcela 100, y en otra parcela no pone. Entonces manipula y después observa para predecir seguramente. Entonces empíricamente nosotros sabemos que cuando ponemos más estiércol, más rinde, más es mejor para nuestro cultivo, pero no está comprobado ahora. Pero en este caso no es una investigación observacional, sino es experimental. ¿Por qué? Porque el investigador manipula, ¿verdad? Diferentes niveles de un mismo factor. Ok. Entonces, ¿cómo es cuando es factorial? ¿Verdad? Entonces acá dice, cuando se tienen más de un factor de estudio, la combinación de sus niveles define los tratamientos, ¿verdad? Por ejemplo, dice, variedad de lechuga. Acá tenemos dos factores. Variedad de lechuga y fertilización orgánica. Y tenemos otra vez niveles de cada uno. Ahora, vamos a poner un recuadro. Entonces, tenemos dos factores. Y nuestro tratamiento va a estar dado de la interacción de ambos factores. En este caso es bifactorial. Bueno. Entonces tenemos dos factores, factor A,
variedad de lechuga. Factor B, fertilización orgánica, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son sus niveles? Niveles en el factor A es variedad criolla y variedad morada. Tenemos 2 niveles. En el factor B tenemos niveles 0 kilogramos, 20 kilogramos y 40 kilogramos. Tenemos 3 niveles, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser acá? ¿Cómo les parece? ¿Qué puede ser? ¿Alguien me puede decir? Yo voy a medir ya la interacción, ¿verdad? Entonces, cada tratamiento tiene que estar dada por la interacción de ambos factores. Sería el factor A por el factor B. Factor A, por ejemplo, va a ser criolla, 0 kilogramos, por ejemplo. ¿Verdad? 0 kilogramos por hectárea. Después va a ser criolla, vamos a ir por el siguiente factor, que ya va a ser 20 kilogramos por hectárea. Y va a ser otra vez criolla. $40 kilogramos allá vamos a ir por el siguiente factor de variedad de lechuga, ¿verdad? Va a ser morada. Vamos a ir otra 0 kilogramos. Bueno, entonces en este caso vamos a tener 6 tratamientos y ya sabemos que tiene que ser factor A y factor B, ¿verdad? Entonces, si en el factor A tenemos dos niveles y en el factor B tenemos 3 niveles, una forma rápida de saber cuánto tratamiento tengo que tener es multiplicando, ¿verdad? 2 por 3, 6, ¿verdad? 2 niveles por 3, entonces acá tiene que haber 6 tratamientos total. Así nomás ahora. Entonces, el resultado de cada uno ya va a ser la interacción, ¿verdad? Si yo estoy midiendo kilogramos de lechuga, entonces el tratamiento 1, si por ejemplo son 2 kilogramos de lechuga, ¿verdad? Ese va a ser mi valor, va a ser 2 kilogramos de la variedad criolla con 0 kilogramos de fertilización. Acá va a ser X kilogramos de criolla con 20 kilogramos de fertilización y así sucesivamente. O sea, el valor que me da va a ser ya de la interacción. Después hay otra vez arreglos estadísticos para ver si si hay interacción o no, ¿verdad? Pero eso vamos a ver un poquito más adelante. Bueno. Normalmente también se cuenta con un testigo o control, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los testigos, ¿verdad? Dice acá que son tratamientos de referencia, sirven para comparar los tratamientos del experimento, ¿verdad? A veces un experimento lleva 2 testigos, ¿verdad? Acá dice que el tratamiento absoluto puede ser no aplicar el tratamiento, permite medir la variable dependiente ante la ausencia de las tecnologías que se están probando. Supongamos que estamos evaluando fertilización, ¿verdad? Para ir al ejemplo anterior. Y bueno, si yo puedo tener 2 testigos, ¿verdad? ¿Cuál van a ser mis 2 testigos? El absoluto va a ser no fertilizar. Va a ser el suelo como está, sin adicionarle absolutamente nada. Y el relativo, mi testigo relativo va a ser según las recomendaciones de fertilización para ese cultivo, ¿verdad? Entonces yo puedo tener ahí 2 testigos. Y después mi otro tratamiento que voy a probar
van a hacer esto de adicionar 20 kilogramos por hectárea, 40 kilogramos por hectárea, y, y así sucesivamente, ¿verdad? Esos van a ser los tratamientos que voy a probar. Entonces voy a tener dos testigos. Bueno, acá tienen algunos otros ejemplos, ¿verdad? Si están interesados en estudiar efectos de la frecuencia de riego, en el rendimiento del maíz, la frecuencia de riego son 8, 10 y 12 y 14 días. Esos son los niveles o tratamientos de ese factor, ¿verdad? El factor va a ser frecuencia de riego. Entonces, los niveles son 8, 10 y 14 días. Si el interés fuera 3 tipos de almacenamiento sobre los daños que pueden tener tubérculos de papa en almacenamiento, tenemos dos con manejo integrado, que es desinfección y uso de productos, y uno con prácticas de almacenamiento. ¿Verdad? Esos serían otra vez los niveles. Y bueno, así sucesivamente, ahí tiene un par de niveles. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la unidad experimental. ¿Qué usted entiende de unidad experimental? Seguramente es un término que escuchan también con frecuencia, pero ¿qué es la unidad experimental? Si alguien me puede decir. La muestra, ¿se puede referir a la muestra, profesor? Normalmente es la muestra mínima, ¿verdad? Normalmente un experimento normalmente tiene repeticiones, ¿verdad? Normalmente son 3 o más repeticiones. Normalmente 3 es lo mínimo, ¿verdad? Y está compuesta por unidades experimentales, ¿verdad? Entonces, y esa muestra mínima puede ser una planta, puede ser una sola unidad o puede ser un grupo, ¿verdad? Así como puede ser una planta, mi unidad experimental puede ser un grupo de plantas, ¿verdad? Puede ser 20 plantas, por ejemplo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Ok. Entonces, acá dice que la unidad experimental es determinada por la propia naturaleza del material, que se puede llamar parcela, ¿verdad? De forma genérica, pero obviamente que esto no es siempre así, ¿verdad? En otras palabras, puede ser considerada como la menor subdivisión del material experimental, de tal forma que cualquier unidad experimental podrá recibir tratamiento, ¿verdad? Entonces acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? En este caso, la unidad experimental es un grupo de aves, ¿verdad? No sé si se ve en la imagen, pero, ¿verdad? Tenemos como 10 aves. Esa es mi unidad experimental, esa es la unidad mínima. Acá dice, la menor subdivisión del material experimental. Entonces, esta es la menor subdivisión, ¿verdad? A su vez, la unidad experimental está compuesta por unidades de observación, ¿verdad? Entonces, dentro de esta unidad experimental yo tengo unidades de observación. Entonces, esa unidad de observación puede ser uno solo. O sea, yo puedo tener compuesto mi unidad experimental por una unidad de observación. Pero eso puede variar, ¿verdad? Según la naturaleza de mi estudio. En este caso, tengo como 10, ¿verdad? Cada uno de estos son mis unidades de observación. Entonces, cuando yo estoy haciendo un experimento, ¿verdad? Por ejemplo, estoy evaluando, si estoy estudiando un grupo de aves y estoy evaluando alimentación, por ejemplo, un alimento X, y yo lo que quiero observar es el peso de esas aves, entonces, perdón, entonces yo puedo tomar estas unidades de observación o pueden ser todas, ¿verdad? Todas las que están compuestas por la unidad experimental, o se puede también seleccionar, ¿verdad? Yo podría en este caso, por ejemplo, seleccionar 3 y que sea representativo, ¿verdad? Pero esta
Estas unidades de observación tienen que estar bien señaladas y tendrían que tomarse de forma aleatoria, ¿verdad? Para que represente a toda la unidad experimental. Y como les dije, normalmente está compuesta por réplicas, ¿verdad? Entonces, al menos 3 repeticiones, ¿verdad? Bueno, este otro ejemplo, ¿verdad? De mi unidad experimental. A veces seleccionamos un área de esa unidad porque ahí puede haber algunas variaciones, ¿verdad? Que pueden interferir en la variable que yo estoy midiendo, ¿verdad? ¿Escucharon alguna vez el efecto borde? No sé si hay algún agrónomo o veterinario en el grupo. Siempre se habla del efecto borde. ¿Escucharon alguna vez el término efecto borde? ¿No? Sinceramente, no, profesor. Sí, se aplica mucho bueno, Viviana dice que sí. No vayan a tener no tengan miedo ni estamos también nosotros para intercambiar un poco de conocimiento, ¿verdad? Y queríamos escucharle para intercambiar. Entonces, ¿qué sabe al respecto, Viviana? ¿Qué es el efecto borde? Buenas tardes. Para mí creo que, supongamos tenemos 5 hileras de zanahoria y de ahí solamente utilizamos las 3 hileras que están en el medio. Y vamos a decirle las 2 hileras de las cabeceras son desechadas. Se usa el centro normalmente, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué eso? Y sería lo que de una parcela experimental es donde eso se van a ir desechando, porque generalmente, teniendo como ejemplo otra vez lo que es la zanahoria, siempre hay más pérdidas, o sea, no hay una germinación del 100%, vamos a decir. Excelente tu ejemplo, ¿verdad? Entonces, este es un término muy agronómico y es un término común, pero más para experimentos a campo agronómico, ¿verdad? Cuando hablo de cultivo, de ese tipo de cosas, ¿verdad? Por eso no se preocupen si no todos manejan, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo interesante de acá? Que yo puedo, o el investigador tiene también la capacidad de seleccionar su unidad experimental para reducir al máximo el error que puede haber, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros queremos cuando hacemos una investigación? ¿Verdad? Yo no quiero que haya un factor externo que me esté haciendo ruido o que me esté dando, quizás arrojando valores que no son justamente por el objeto de estudio, por el factor que yo estoy estudiando, sino por otros factores, ¿verdad? Entonces, acá en esta gráfica, supongamos que es un cultivo, ¿verdad? Entonces, yo selecciono las plantas que están en el centro, ¿verdad? Estos verdecitos serían ¿verdad? Nosotros dijimos, esta es una unidad experimental, ¿verdad? Está compuesta por 10 plantas o 12 plantas. Pero yo voy a estudiar entonces cada una de las plantas son mis unidades de observación, ¿verdad? Entonces yo desecho los bordes, porque en el ejemplo, por ejemplo, que dio la compañera Viviana, ¿verdad? Supongamos que esto es zanahoria, ¿verdad? Y ella decía, a veces no es uniforme la germinación de la semilla. ¿Qué puede pasar acá? Acá puede haber un caminito, ahí puede pasar personas, o quizás si hay aves, esas aves siempre empiezan a comer por el borde. Siempre en el borde pasan cosas, ¿verdad? Y puede interferir
mi experimento. Imagínense que ustedes estén probando porcentaje de germinación y yo evalúo acá y yo encontré que me germinó 50%, pero había sido que era muy bajo porque se pisó esa parte de mi parcela, o sea, por otro factor, que no sea justamente por el factor de germinación de la semilla de por sí, ¿verdad? Esos son, el investigador puede determinar, ¿verdad? Y tratar de resolver ese tipo de problemas para reducir lo más que se pueda el error experimental, que normalmente hay, pero el investigador puede reducir lo más que se pueda. Entonces, eso es el efecto borde. El efecto borde es cuando uno selecciona una parte de esa parcela para que no haya interferencia, ¿verdad? Acá también puede haber, imagínense que estemos probando fertilización, por ejemplo, ¿verdad? Y acá al lado hay otra parcela, ¿verdad? Acá, y este es mi testigo, que es 0%. Y acá al lado yo tengo 50 kilogramos por hectárea, ¿verdad? Entonces, en el campo, esto no hay una barrera natural que me ataje ese fertilizante, ¿verdad? Esto sí o sí un poco va a ir a estas plantas también, entonces va a haber un efecto. Entonces, es otro ejemplo, ¿verdad? Ok, vamos a avanzar un poquito. Bueno, normalmente en animales un lote recibe, o sea, mi unidad experimental va a ser un lote de animales, ¿verdad? Pero muchas veces es difícil evaluar a todos los animales. Normalmente se selecciona una porción de ella, ¿verdad? Como dijimos, esa selección tiene que ser al azar, tiene que ser aleatoria, bueno, y tiene que representar al lote en general, ¿verdad? O sea, ¿qué significa representar? Tiene que ser de la misma raza, de la misma edad, del mismo sexo, o sea, esos criterios hay que tener. Ese lote puede ser mayor, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser, si estoy probando, por ejemplo, peso según pastura, ¿verdad? Entonces yo puedo meter, para reducir al máximo mi error experimental, puedo meter 20 animales, ¿verdad? Entonces yo le meto en el potrero donde hay cierta pastura y yo después voy a evaluar el peso. Entonces, yo puedo seleccionar 3 o 4 animales, ¿verdad? De esos 20, ¿verdad? Esos 20 se estuvieron, es la carga que se recomienda para esa pastura, pero yo agarro, como me cuesta evaluar a todos, agarro 20, pero tiene que ser representativo, ¿verdad? ¿Y en qué se va a basar en este caso que sea representativo? Tiene que ser de la misma raza, tiene que ser de la misma edad o cercano, tiene que ser del mismo sexo, ¿verdad? Porque obviamente un macho puede subir, tiene la tasa de ganancia de peso puede ser diferente a la tasa de ganancia de peso de las hembras. Entonces, esos criterios sí tengo que tener bien en cuenta, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el diseño. Yo tengo que diseñar, tengo que tener en cuenta esos factores que pueden estar incidiendo y que al final me pueden arrojar un valor que no es lo que realmente me está arrojando esa pastura, ¿verdad? Si yo de repente en una pastura, yo estoy evaluando diferentes pastos, ¿verdad? Y en uno agarré más hembras, y en otro más macho, en otro agarré novillo, y en otros animales ya más digamos, más viejos. Entonces, la ganancia de peso ahí ya no va a ser por X pasto, ¿verdad? Va a ser por esos otros factores ya, ¿verdad? La ganancia de peso, por ejemplo, la tasa de ganancia de peso es mucho mayor en novillos que en animales adultos, ¿verdad? El animal adulto ya no gana peso, ya mantiene nomás ya su peso, o incluso puede bajar, ¿verdad? Entonces, todos esos criterios el investigador tiene que tener en cuenta, ¿verdad? Para investigaciones experimentales, ¿verdad? Donde vamos a estar modificando ciertos factores y ciertos niveles, ¿verdad? Para observar qué pasa. Bueno, entonces, en síntesis, mi unidad experimental puede ser diferentes cosas, ¿verdad? Acá en la imagen vemos un árbol, ¿verdad? Mi unidad experimental puede ser solamente un árbol
Y en ese caso, mi unidad de observación va a ser ese árbol nomás también, ¿verdad? Entonces, o en el caso de estas gallinas, mi unidad experimental puede ser 4 gallinas y mi unidad de observación también puede ser las 4, ¿verdad? Acá, por ejemplo, vemos una placa de Petri, ¿verdad? Mi unidad experimental puede estar dada por una placa de Petri. Si yo estoy haciendo experimento con una bacteria, con un hongo, etcétera, etcétera, normalmente esa es la forma de evaluar, ¿verdad? O puede ser una placa de Petri o varias placas de Petri, ¿verdad? Y así sucesivamente. Bueno. Entonces acá dice que la unidad experimental puede asumir las más diferentes formas y tamaños dependiendo del objeto del trabajo y del material experimental. Con relación al tamaño de la unidad experimental, eso es lo que dice Barvin 2013, ¿verdad? Se han realizado experimentos con la especie que se va a investigar. Bueno, uno se tiene que hacer preguntas, ¿verdad? A veces ya hay metodologías, digamos, muy probadas. Por ejemplo, si yo... Hay por ejemplo, experimentos con semillas, ¿verdad? Es otro ejemplo agronómico que voy a dar. Yo quiero evaluar la germinación de cierta variedad de semillas. Entonces ya hay metodologías incluso internacionales que te dice, bueno, tenés que hacer tu unidad experimental tiene que estar dada por 100 semillas y eso se tiene que dar en 4 repeticiones, ¿verdad? Esa es una metodología ya probada y aceptada a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Entonces, si uno trabaja en un laboratorio de semillas y quiere hacer ese tipo de evaluaciones, ya hay una metodología, ¿verdad? ¿Qué te dice? Una unidad experimental, 100 semillas, en 4 repeticiones. Eso para semillas comerciales, ¿verdad? Hay veces también que trabajamos con semillas que son nativas o digamos que son silvestres y muchas veces estamos trabajando con especies que no podemos contar con esa cantidad, ¿verdad? O quizás estamos trabajando con una especie protegida y no podemos estar trabajando con 400 semillas. Entonces hay otra vez casos en que eso puede variar. Entonces, por eso acá dice, se han realizado experimentos con la especie. Entonces, cuando yo voy a terminar mis unidades experimentales, mi unidad de observación y mis repeticiones, tengo que hacerme estas preguntas, ¿verdad? No es lo mismo trabajar con semillas certificadas y comerciales que trabajar con semillas silvestres, ¿verdad? Por ejemplo, puede que en semillas en general hay una metodología probada y que se utiliza, pero si yo estoy hablando con ciertas semillas que es de una variedad que no es comercial, entonces ahí puede cambiar ya las cosas, ¿verdad? Entonces, una de las preguntas que se hace, ¿verdad? ¿Se han realizado experimentos con la especie que se va a investigar? Si se han realizado y los resultados fueron satisfactorios con un coeficiente de variación bajo, se debe trabajar con el mismo tamaño de la parcela, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se entiende eso? Por ejemplo, nosotros trabajamos con una especie de planta, ¿verdad? Evaluamos algo, evaluamos producción y esas investigaciones que se publicaron y han trabajado con 10 repeticiones o con 10 unidades experimentales en 3 repeticiones y mis resultados tuvieron un coeficiente de variación que estaba dentro de los rangos normales, yo puedo otra vez usar ese mismo diseño, ¿verdad? Bueno, ¿qué es el coeficiente de variación? Acá dice coeficiente de variación bajo. Esto después vamos a desarrollar otra vez, ¿verdad? Porque es algo muy importante.
¿Escucharon hablar del coeficiente de variación? Normalmente nosotros, por ejemplo, queremos evaluar, por ejemplo, estuvimos dando el ejemplo de la fertilización, ¿verdad? Entonces, decía fertilización orgánica 0%, 40% y 50%. Eso normalmente se hace por triplicado, ¿verdad? Tratamiento 1, repetición 1, etcétera, etcétera. Y después esos datos, ¿verdad? Se lleva a un ANOVA y después se quiere saber si la diferencia entre ellas es significativo, ¿verdad? Se hace un test de Tukey y eso arroja un coeficiente de variación. Pero ¿qué significa el coeficiente de variación? ¿Alguien se acuerda? Bueno, no importa. Eso vamos a estar desarrollando un poquito más adelante. Pero tengan en cuenta, ¿verdad? El coeficiente de variación es muy importante porque el coeficiente de variación me puede indicar si está bien diseñado mi experimento. Cuando el coeficiente de variación es muy alto es porque algo está pasando ahí que yo no estoy contemplando. Entonces, por eso, cuando ustedes hagan su análisis, ¿verdad? Y miren sus resultados, y a veces le dice si es significativo, ¿verdad? El famoso, las letras iguales no son significativos, letras diferentes son significativos. Pero si le sale el coeficiente de variación muy alto, algo está pasando ahí. Hay que volver a analizar, pero no de repetir, ¿verdad? No solamente repetir, sino quizás hay un factor ahí que no se tuvo en cuenta y que está afectando a mi resultado, ¿verdad? Y no es el factor de estudio. Entonces, por eso es importante tener en cuenta el coeficiente de variación. Bueno, entonces acá, ¿qué decía? Yo puedo usar ya supongamos que yo leí un trabajo, varios trabajos y ya se han realizado y sus resultados fueron satisfactorios, el coeficiente de variación bajo, entonces yo puedo usar ese mismo diseño, ¿verdad? Esa misma unidad experimental con esa cantidad de unidades de observación, etcétera, etcétera. Después me dice, si no se han realizado, se debe preguntar al investigador sobre la homogeneidad del material a experimentar, ¿verdad? Si es homogéneo, las parcelas pueden ser pequeñas, ¿verdad? Si es heterogéneo, las parcelas deben ser grandes, pero de acuerdo a una disponibilidad del material experimental y del personal capacitado para trabajar, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que nos dice acá? Dice, si mi material es homogéneo, es que son más o menos, si yo voy a comparar, vamos a ir al ejemplo de las semillas comerciales y semillas que son silvestres, ¿verdad? En ese caso, el material homogéneo van a ser mis semillas comerciales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso pasó por un proceso de selección. Y normalmente estas semillas comerciales te germinan casi, si germinan a los 10 días, casi todos germinan a los 10 días, ¿verdad? Y después el tamaño de la planta casi siempre es igual, casi todos iguales empiezan a florecer en el mismo tiempo, etcétera, etcétera. Entonces normalmente es muy homogéneo, ¿verdad? Entonces, yo puedo tener 5 plantas nomás. ¿Por qué? Porque yo sé que esa población está muy homogénea, todas se parecen, ¿verdad? No va a haber, yo asumo que no va a haber mucha diferencia entre ellas. Ahora, yo trabajo con una especie que es silvestre, ¿verdad? Entonces, muchas veces hay una misma especie, incluso cuando colectamos semillas de una misma planta, de un mismo árbol, a veces germinan en tiempos diferentes. A veces empieza a germinar a los 10 días y te germinaron, si uno está analizando 100 semillas, te germinaron 10 a los 10 días. Después te germinaron 5 más a los 18 días y así sucesivamente. Normalmente la germinación en las especies silvestres suele ser muy diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un mecanismo natural de las especies silvestres, ¿verdad? Entonces, ahí yo ya sé
que ese factor ya no es homogéneo, ¿verdad? Es muy heterogéneo, ¿verdad? Si yo voy a evaluar germinación, por ejemplo, y yo sé ya que si voy a trabajar con semillas silvestres, no. En ese caso, yo tengo que aumentar mi población. En vez de evaluar 10 semillas, porque 10 semillas era, si vamos a comparar con lo que era homogéneo, me germinaban casi todo igual. No, acá ya tengo que evaluar 100 semillas ya. Si yo voy a hacer un promedio de germinación, si pongo pocas semillas, me va a arrojar un resultado que no me va a reflejar, ¿verdad?, lo que yo estoy queriendo. ¿Están entendiendo? ¿Alguna pregunta hasta acá? De paso voy a tomar agua. No hay preguntas. ¿Entienden todo? Ya se durmieron. Hay tres posibilidades. No entienden nada, entienden todo o se durmieron. Profesor, ingeniero, lo que estoy redondeando o dándole una síntesis de todo lo que usted está explicando y teniendo en cuenta un estudio descriptivo, es que el experimental es más científico que un descriptivo. No sé si estoy en lo correcto, pero algunas veces ya me está dando las ganas de cambiar de un descriptivo a un experimental, algún estudio sobre la educación física. No, los dos tienen el rigor científico. Eso depende mucho de qué querés observar, ¿verdad? El rigor científico está en ambos casos, ¿verdad? Pero que el descriptivo, el objetivo es central, digamos, es observar lo que pasa, ¿verdad? El investigador lo que quiere ver es observar lo que pasa, ¿verdad? Esa nomás es la diferencia, ¿verdad? En cambio, en el experimental, sí o sí, el investigador tiene que, si yo quiero evaluar fertilización, ¿verdad? Ahí pues yo no puedo describir nomás, o sea, yo tengo que saber, si yo voy a evaluar fertilización, yo necesito saber qué fertilizante, y si yo no sé qué fertilizante, voy a probar varios fertilizantes, lo que estén disponibles en el mercado, ¿verdad? Tengo que probar varios fertilizantes y después, si quiero saber la dosis, tengo que empezar a probar cada una de las dosis, ¿verdad? Ahora, yo quiero describir una especie, un comportamiento de una especie en su hábitat natural. Ahí el investigador no va a ejercer nada, va a observar nomás lo que pasa, pero los dos tienen el mismo rigor científico, nada más que la metodología es diferente, ¿verdad? Pero no es que la experimental tenga más valor científico que la observacional o la analítica, ¿verdad? Yo puedo tener una investigación experimental muy sencillito y una super investigación descriptivo o analítico, ¿verdad? O sea, yo creo que esa no es o sea, comparar de esa manera me parece que es incorrecto. ¿Está bien? No sé si Sí, correcto, profesor. Solamente que lo que podría suceder ahí es que el tiempo que lleva hacer una experimentación o una investigación experimental es en cuanto al tiempo dentro del punto de vista agronómico. También se le tiene que dar tiempo a que las semillas o los fertilizantes actúen. A ver el efecto. Sí. Sí, lo que pasa es que depende mucho del área, ¿verdad? Yo vi que casi la mayoría de los temas que ustedes pusieron son descriptivos, ¿verdad?
o analítico, pero no es porque no sea menos, no porque sea menos importante ni nada que ver, ¿verdad? Sino porque por el área de lo que ustedes están trabajando, ¿verdad? Normalmente los médicos, los nutricionistas, van evaluando y analizando lo que sucede y después de ahí para tratar de diagnosticar y para ver alguna solución a algún problema, ¿verdad? Pero el rigor científico es igual, la metodología nomás cambia porque es diferente lo que justamente ahí no se quiere interferir, ¿verdad? Se quiere observar lo que pasa, pero el rigor científico es igual de válido, igual no cambia nada. Normalmente en el ámbito agronómico casi siempre es experimental, ¿verdad? Porque se quiere estar probando variedades, se quiere probar razas, se quiere probar, y uno tiene que trabajar con las diferentes razas, ¿verdad? Y normalmente se evalúa productividad, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el área nomás es diferente, pero los dos son, tienen el mismo rigor científico, ¿verdad? La misma validez. Excelente, patrón. Perfecto, sí, gracias. La misma validez. Nuestro ejemplo nomás, lo que estamos dando ahora es más, digamos que es la parte del tipo de investigación que es experimental. Entonces damos muchos, digamos, o sea, es más paramétrico. El famoso paramétrico, no paramétrico, ¿verdad? Entonces, por eso va por ahí. Pero también van a estar dando con los otros profesores que van a dar también otras líneas, ¿verdad? Bueno, ¿dónde nos quedamos? Bueno, estamos hablando, ¿verdad? De cómo establecer nuestras unidades experimentales, ¿verdad? Entonces decíamos que si ya tenemos trabajos previos y ya hay metodologías validadas, podemos utilizar ese mismo número de unidades experimentales, repetición, etcétera, etcétera. Ahora, si no hay trabajos, el investigador tiene que establecer, ¿verdad? ¿Y cómo va a establecer? Si estamos hablando de factores que varían mucho, que no son tan homogéneos, una forma de reducir el error experimental es aumentando el número, cantidad, ¿verdad? Cantidad de individuos, cantidad de unidades de observación, ¿verdad? Y así va a reducir mi error experimental. Bueno, esto ya hablamos. Quería hablarle un poquito del error. Acá, esto estaba buscando, porque esto ya estuvimos dando ya. Bueno, ¿y qué es el error experimental? ¿Qué les parece a usted que es el error experimental? ¿Escucharon hablar también del error experimental? Vamos a hacer un ejemplo muy, muy fácil, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo una planta de mango en mi casa. La mayoría tiene planta de mango en su casa, ¿verdad? Yo tengo una planta de mango en mi casa, bueno, entonces tengo una planta de mango. Supongamos que yo quiero evaluar el peso de los frutos y selecciono 10 frutos de esa misma planta. Selecciono 10 frutos, ¿verdad? Arranco, ¿verdad? 10 frutos así al azar y peso. Entonces, me van a pesar igual. ¿Qué ustedes piensan? Yo tengo 10 frutos, ¿verdad? Peso un fruto, después peso el fruto, el siguiente fruto y así sucesivamente. ¿Me van a pesar exactamente igual? No, ¿verdad? Siempre hay una variación. Varía. Por más que sea de la misma planta, por más que
que yo arranque en el mismo momento, por más que floreció en el mismo momento y todos los factores fueron homogéneos para todos los frutos, ella nunca va a tener, o si de casualidad puede alguno tener el mismo peso, pero por lo general va a haber una variación, ¿verdad? Entonces, esa pequeña variación, ese es el error experimental. ¿Por qué? Porque todos los factores, si yo estoy analizando, o puedo analizar tamaño también, el tamaño tampoco va a ser igual. Va a haber, algo va a variar, y ese porcentaje que varía es el error experimental, ¿verdad? La idea siempre es que mi error experimental sea lo mínimo posible, ¿verdad? Pero nunca va a ser cero mi error experimental, ¿verdad? Bueno, entonces acá dice, es la representación de las variables entre las unidades experimentales, dice. Entonces acá muestra, entonces dice como ejemplo, dos campos de trigo de una misma producción aparentemente iguales, escogidos al azar, raramente tienen el mismo rendimiento, ¿verdad? En este caso, dos campos diferentes con la misma variedad de trigo, pero no van a tener nunca el mismo rendimiento. Entonces, eso es un ejemplo del error experimental. Y esto es lo que estamos viendo también. Peso de frutos en árboles adyacentes, ¿verdad? Raramente son iguales. Son comunes la diferencia entre frutos hasta incluso de la misma planta. La ganancia de peso de dos animales de la misma especie, la misma raza, casi siempre difieren, aunque sean tratados en condiciones iguales. O sea, siempre hay diferencias, ¿verdad? Entonces, a esas diferencias es la que se considera error experimental. Bueno, ¿qué más? Bueno, vamos a hablar un poquito de los diseños. Después vamos a hablar de la parte estadística. En este caso vamos a hablar de dos diseños. Entonces el primero dice completo al azar. Seguramente escucharon ya hablar de diseño completamente al azar. Entonces acá dice que es un experimento de simple clasificación, pues su única fuente de variación identificada es la de los tratamientos y todos los demás son mantenidos constantes, ¿verdad? Los tratamientos son asignados a las unidades experimentales de forma enteramente aleatoria. De esto surgió su nombre. Vamos a ver. Entonces, repetición. La repetición significa que un tratamiento es repetido 2 o más veces. Permite estimar el error experimental, es de lo que estuvimos hablando, y efecto de los tratamientos. El número necesario de repeticiones de un determinado tipo de experimento depende de la magnitud de la diferencia que se desean detectar y de la variabilidad de los datos. Entonces, ¿qué es aleatorización? La aleatorización es la aplicación de los tratamientos en las unidades experimentales de modo que todas las unidades tengan igual oportunidad de recibir un determinado tratamiento. Su función es asegurar estimativas no tendenciosas del error experimental y del efecto de los tratamientos. Control local permite que se impongan restricciones en la aleatorización a fin de que el error experimental sea reducido al mínimo. Bueno, para entender mejor, vamos a mirar esto, ¿verdad? O sea, todo lo que dice acá está acá, ¿verdad? Dice, primeramente, se habla de repetición, ¿verdad? Dijimos ya que ¿cuál es la función principal de las repeticiones? Las repeticiones tienen la función principal de reducir el error experimental. Entonces, supongamos, vamos al ejemplo que les di recién del mango. Supongamos que yo tengo 3 variedades de mango y yo quiero pesarlos, quiero saber el promedio de frutos, ¿verdad? A mí me interesa rendimiento, quiero saber cuánto. Yo soy productor de mango y quiero una variedad que me rinda. Entonces, la forma correcta de hacer es tomar
cosechar, ¿verdad? Entonces, ¿les parece que yo puedo cosechar un solo fruto? Supongamos que yo tengo variedad A, variedad B y variedad C, ¿verdad? Y yo quiero saber el rendimiento de cada variedad. ¿Les parece a ustedes que el investigador, que va a ser correcto, que el investigador vaya y tome un fruto, pese, y ese ya va a ser su resultado? Hablamos que hay un error experimental. Y en este caso, ¿qué es el error experimental? Que es la diferencia. Entonces, puede que justo yo me fui a traer nomás, capaz que tiene 100 frutos, y yo de casualidad nomás me fui a traer el fruto más pequeño, porque de algún motivo él salió nomás más pequeño, pero los 99 eran gigantes, pero yo justo traje el más pequeño por azar. Entonces, para que no pase eso, yo tengo que traer varios frutos. Entonces, de eso se trata. Cuando yo aumento mis repeticiones, cuando más frutos yo traigo, ese número va a ser más representativo y me disminuye mi error experimental. Entonces, la función principal de las repeticiones es disminuir el error experimental. Entonces, yo solamente quiero un promedio, ¿verdad?, de peso de fruto que corresponda a la variedad de mango. No quiero que haya otro factor. No quiero que por azar justo uno salió más pequeño, no. Quiero que esté dado por la variedad. Quiero que esa variedad realmente sea la que produce más. ¿Entienden eso? Bueno. Ok, entonces tenemos acá, por ejemplo, el tratamiento 2 está en 3 repeticiones. Todos los tratamientos acá vemos 3, están de color, ¿verdad? Entonces 3 repeticiones. ¿Qué más dice? Dice que 2 más veces permite estimar el error experimental. Entonces se aleatoriza todos los tratamientos en esa parcela, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Si esta es mi parcela, al azar nosotros ponemos los tratamientos y las repeticiones. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que todas las condiciones en este lugar son iguales. ¿Qué es lo que va a ser diferente? Solamente el tratamiento, ¿verdad? Entonces, no importa que uno caiga acá y el otro esté cerca o el otro puede estar hacia acá. ¿Por qué? Porque las condiciones son iguales, ¿verdad? Ok. Entonces, esta va a ser mi tabla de recolección de datos, ¿verdad? Tenemos acá nuestro tratamiento, ¿verdad? Tratamiento 1, 2, 3. Entonces, esta observación va a estar dada por el tratamiento 1, repetición 1, ¿verdad? Esta observación va a estar dada por el tratamiento 1, repetición 2, y así sucesivamente, ¿verdad? Según la cantidad de tratamiento y repeticiones que tenga, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo acá. Entonces, mi promedio de tratamiento va a ser la sumatoria de este, ¿verdad? Acá. La sumatoria de esto dividido la cantidad de repeticiones. Ese va a ser mi promedio, y así. Existe también otro diseño que se llama diseño en bloques completo al azar. Acá dice que se conoce que existe o puede originarse una fuente de variabilidad durante el experimento. Factor perturbador, dice, capaz de diferenciar grupos de unidades experimentales heterogéneos por causa del factor perturbador con homogeneidad dentro de los otros grupos. Para entender mejor, vamos a mirar este campo. Acá puso un cultivo. Bueno, entonces este es mi parcela de experimento. Entonces cuando yo tengo una condición diferente en una parte, supongamos
que yo voy a evaluar crecimiento, ¿verdad? Crecimiento de las plantas, altura de la planta. Pero acá hay un árbol y esta parte de la parcela va a tener sombra a partir del mediodía para la tarde. Toda esta parte me tiene sombra, entonces, y yo quiero evaluar altura y lo que estoy poniendo, ¿verdad? Es fertilizantes, ¿verdad? Entonces, se evalúa el crecimiento para ver si el fertilizante es con mayor cantidad de fertilizante, me aumenta también la altura de la planta que estoy observando, ¿verdad? Estoy evaluando. Pero yo tengo acá un factor externo que yo no estoy teniendo en cuenta. Yo solamente fertilizante estoy evaluando, ¿verdad? Pero acá hay un factor externo que es la sombra, ¿verdad? Estos árboles que están acá me genera sombra. Sabemos que las plantas necesitan de sol, ¿verdad? La planta tiene que estar, cuando más sol tiene, ella también metaboliza más y crecen más. Entonces, acá va a haber un efecto que me va a retrasar el crecimiento con respecto a este lugar. Entonces, eso es lo que me dice acá. Acá dice un factor perturbador. Hay algo que yo no estoy analizando, que no es mi factor de estudio, pero me perturba en mis resultados, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que acá, por más que yo le ponga más fertilizante acá, si hay sombra, eso me va a perturbar en mi altura. Me va a dar un valor que no corresponde a la fertilización, sino a la sombra, ¿verdad? Me va a crecer menos. ¿Por qué? Porque tiene sombra. Entonces, una forma de disminuir ese error es con un diseño de bloques completo al azar, ¿verdad? Entonces, acá tenemos 4 bloques, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos bloque 1, bloque 2, bloque 3 y bloque 4. Entonces, la forma de plantear sería que todos los tratamientos estén acá. Supongamos que yo tengo 3 tratamientos, entonces los 3 tratamientos tienen que estar acá, acá también y acá también. Entonces, a los 3 tratamientos van a recibir la misma condición, ¿verdad? En este caso va a ser sombra, ¿verdad? Entonces, digamos que no va a incidir tanto en mi resultado final, ¿verdad? Es una forma de reducir otra vez el error experimental que puede haber. ¿Entienden esa parte? Entonces acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? Acá dice que se realizó un ensayo para evaluar rendimiento en kilogramos de materia seca por hectárea de una forrajera megatérmica. Me estoy quedando afónico. Una forrajera megatérmica con distintos aportes de nitrógeno, ¿verdad? Entonces lo que vemos acá son 4 bloques, ¿verdad? Bloque 1, bloque 2, bloque 3 y bloque 4. Estos son las dosis de nitrógeno, ¿verdad? Que está en forma de urea. Entonces, acá está el control que es 0, nada de nitrógeno. Y después está el 75, 150, 300 y 225. O sea, todas las dosis, las siguientes dosis tienen que estar acá. Entonces, ese es un bloque. Entonces, en este bloque tienen que estar todos los tratamientos. En este siguiente bloque también tienen que estar todos los tratamientos. Y así sucesivamente. En el diseño anterior, en este, no era así, ¿verdad? Acá estaba todo mezclado porque se considera que el factor es uniforme, ¿verdad? Por ejemplo, acá no hay que una zona hay sombra, ni todas las condiciones son uniformes, entonces no importa, acá está mezclado. En este caso ya no, ¿verdad? En este caso sí, ya cambia la cosa, tenemos una condición, una parte de la parcela que es diferente, entonces sí ya se ponen bloques para reducir ese valor. Bueno. Profe, parece que tienes que consultar ya con la experta en voz. Parece con la fonoaudióloga. Voy a ser uno de los que va a probar el ¿cómo se llama?
este cuestionario. Bueno, no, hoy tuvimos también unas jornadas internacionales. O sea, de la mañana que estoy teniendo así, hay un congreso internacional que se llama, que es de jóvenes investigadores, que organiza una universidad de Chile y que forma parte de la UNA y algunas universidades también acá de Paraguay, la UNI, la UNE. Entonces hoy estuvimos como evaluadores también, entonces ya la garganta les tengo que algo fuerte, sí que pienso yo. Vamos, hay que probar. Para eso está el cumple del doctor Nakayama, Sí, para tomar algo fuerte. No que piropear, no ya si va a haber algún festejo. Parece que nada. Hasta ahora no hay nada. Bueno, vamos a terminar ya nuestra clase, pero quiero hablar sobre un programa que se llama Infostat. No sé si alguno de ustedes ya maneja o alguna vez escucharon hablar de Infostat. Es un programa estadístico. ¿Alguien conoce este programa? Este programa fue desarrollado por una universidad de Córdoba, es argentino y es muy práctico, es utilizado acá, utilizamos nosotros, ¿verdad? Agronomía también utiliza, normalmente para aquellas investigaciones que son más paramétricas, ¿verdad? Entonces, nuestra próxima clase vamos a estar dando algunos ejemplos de interpretación de datos, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco del error experimental y de algunos conceptos de interpretación de datos, ¿verdad? Entonces, me gustaría que puedan bajar, si pueden. Hay una versión estudiantil que es libre, que pueden bajar y vamos a practicar, ¿verdad? Y para que ustedes puedan analizar también sus datos, ¿verdad? Entonces, voy a pasar después en el grupo de WhatsApp el link para que puedan investigar un poquito. ¿Está bien? Parece que ya están todos dormidos ustedes.